Qing murió 15 años después de haber sido condenada a cadena perpetua por sus crímenes durante la Revolución Cultural, sellando el sangriento destino de una familia llena de asesinatos, desapariciones y ejecuciones. Jiang Qing nació en Shenzhen, en la provincia china de Shandong, hija de un carpintero. Fue actriz bajo el seudónimo de Lan Ping, ganando relativa fama en la industria cinematográfica de China durante los inicios de la década de 1930. En 1933, junto con su entonces esposo, Yu Qiwei, se une al Partido Comunista de China, trabajando como actriz en la ciudad de Shanghái. Tras divorciarse de Yu Qiwei, huye de Shanghái al conocerse la noticia de la invasión japonesa en julio de 1937, partiendo con otros actores hacia Yan'an para unirse a la resistencia comunista contra la invasión. 2 años después, en 1939, es presentada a Mao, con quien acabaría casándose y con quien tuvo una hija. La muerte de Jiang Qing, la cuarta y más longeva esposa del dictador comunista, la misma que, una década antes, había sido condenada a cadena perpetua por su complicidad en la muerte de miles de personas durante la Revolución Cultural de 1966. Yo era el perro guardián del presidente Mao. Si él me decía que mordiese a alguien, yo lo hacía, reconoció a los jueces en el juicio. La viuda roja, como se le conocía, se había ahorcado el 14 de mayo en su residencia de las afueras de Pekín, donde se encontraba recluida. El primer medio en filtrar la noticia fue la revista Time, aunque las autoridades comunistas decidieron mantenerla en secreto hasta 3 semanas después, cuando fue confirmada finalmente por la agencia oficial Nueva China. El semanario estadounidense reveló que el gobierno había ocultado la muerte para evitar que coincidiese con el 2º aniversario de los trágicos sucesos de la plaza de Tiananmen, en los que varios centenares de personas murieron por los disparos del ejército durante una famosa protesta estudiantil. La trágica muerte de Jiang Qing corrobora el sangriento destino de toda la familia. La madre de Mao también puso fin a su vida en 1905. Su segunda esposa fue asesinada en 1926. Una hermana fue ejecutada en 1930. La tercera esposa enloqueció y tuvo que ser internada en un manicomio. 3 de sus hijos varones desaparecieron durante la larga marcha de 1935. Otro murió en combate en la Guerra de Corea en 1951, y su segunda hija, con Jiang, también sufrió trastornos psíquicos. Se ha llegado a decir que el propio Mao intentó autodestruirse alguna vez tras conocer el triste final de su madre. Cualquier investigación sobre los primeros años del padre de la Nueva China choca con la falta de datos fidedignos. Lo cierto es que justo cuando se encontraba sin vigilancia policial aquel día, aprovechó ese momento y puso fin a su vida la mujer más poderosa y temida de China durante décadas. Según revelaría años después el médico personal del líder comunista Li Zhishui en la biografía La vida privada del presidente Mao,
El día en que el corazón del amado líder se paró, el 10 de septiembre de 1976, la viuda fue a verle visiblemente irritada y le amenazó. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Tendrán que responder por esto. Durante los 10 años que duró la Revolución Cultural, ella fue su alma. Todo el mundo sabía, además, que fue ella la que fundó y comandó la temida Banda de los Cuatro, ese grupo de altos dirigentes del Partido Comunista responsable de la persecución de miles de personalidades del régimen, muchas de las cuales fueron asesinadas. Y por lo tanto, la máxima responsable de arrastrar a una parte importante de la juventud china y al propio Mao a aquel prolongado arrebato de locura colectiva bautizada como los Guardias Rojos. Se trataba de una especie de organización paramilitar formada por millones de estudiantes y trabajadores jóvenes, cuyo objetivo era atacar a todos aquellos que fueran sospechosos de querer modernizar y transformar el partido. Jiang les advirtió que la revolución estaba en peligro y que debía hacer lo que fuera necesario para detener el surgimiento de una clase privilegiada en China. Xi Jinping, una de las víctimas de los temidos Guardias Rojos, fue precisamente el padre de Xi Jinping, actual presidente de China, que fue encarcelado después de ser acusado de deslealtad, pese a ostentar el puesto de viceprimer ministro. Poco después destrozaron la residencia familiar, provocando un trauma que empujó a la hermana de Xi al suicidio. Este violento movimiento de masas se tomaba la justicia por su mano. Si el padre es un héroe, también lo es el hijo. Si el padre es un reaccionario, el hijo es un bastardo, decía el eslogan creado por Jiang Qin, y efectivamente el padre del actual mandatario fue señalado por Mao. En el perfil que se hizo de la viuda en blanco y negro tras su muerte, se decía: cuando se acercó a Mao, no tardó en suplantar a la tercera mujer de este, de la que se divorció en 1963 para casarse con Jiang. Los verdaderos dirigentes comunistas, turbados al verle repudiar a la mujer con la que había compartido los sufrimientos de la larga marcha por una comediante, hicieron todo lo posible para disuadirle. Aunque sus cualidades seducían, sus defectos no tardaron en aparecer. No era capaz de dominar sus caprichos y Mao la reprendía. Tienes los incorregibles modales de la clase explotadora. En una ocasión, Mao reveló a uno de sus confidentes: si no fuera mi mujer, sino una simple funcionaria, la habría despedido hace tiempo. Estamos mal casados, pero dado mi rango actual, no sería conveniente que me divorciara. No hay solución, no tengo más remedio que vivir con ella. Luego Jiang se aprovechó audazmente de su condición matrimonial para ejercer una influencia abusiva a la sombra de su mando. En mayo de 1966 se desencadena la Revolución Cultural. En noviembre de 1967, la viuda de Mao trazó un balance muy severo del largo periodo del régimen comunista que se extendía desde 1949 a 1966. Esos 17 años deben condenarse totalmente. No cabe duda de que lo consiguió, por lo menos hasta la muerte de Mao en 1976. Después, la esposa comenzó
una dura lucha por el poder. Quería suceder a su marido. Era un enfrentamiento total en el que debía vencer o ser vencida. No había un punto intermedio. Parecía que quería dar una especie de golpe de estado, lo que llevó a sus oponentes a reaccionar primero. De manera que el 6 de octubre de este mismo año, la banda de los Cuatro fue detenida probablemente por la guardia personal de Mao, que pensaba que estaba de su lado. Inmediatamente después, comenzó una violenta campaña contra los vencidos. La señora Mao era el blanco principal. Se convirtió en la única causa de las dificultades que atravesaba China. Que la producción estaba bajando, la culpa era de los Cuatro. Que las universidades estaban desorganizadas y eran estériles, era culpa de los Cuatro. Se había proscrito a Beethoven, los Cuatro. Se había perseguido injustamente a antiguos dirigentes del Partido Comunista, los Cuatro. Podía leerse también en blanco y negro. En 1981, la primera condena que recibieron Jiang Qin y sus 3 socios fue a muerte, aunque 2 años después la sentencia fue conmutada por la cadena perpetua.